Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Los inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques son los primeros en rehusarse a pagar el aumento a los alquileres impuesto por el gobierno de Figueroa Alcorta. En pocos días, 500 inquilinatos se suman a la negativa de pago. Hastiados por las malas condiciones de vida, elaboran petitorios en los que exigen descuentos, mejoras sanitarias y la eliminación de los meses de depósito. Los propietarios, en respuesta, inician juicios por desalojo. Los inquilinos que se oponen son expulsados por la fuerza pública y muchos jueces de paz, dueños de viviendas de alquiler, no respetan ninguna garantía. En el barrio de San Telmo, en el patio de uno de los tantos conventillos en rebeldía, Miguel Pepe, un muchacho de 15 años, dispuesto a defender lo que considera justo, alienta a sus vecinos a resistir. El implacable jefe de la policía, Ramón Falcón, quien está a cargo de los desalojos, no duda en reprimir. La policía abre fuego contra los inquilinos. El joven anarquista cae muerto de un disparo y 3 vecinos son heridos. El funeral de Pepe se transforma en un símbolo de la lucha. Para septiembre de 1907, la llamada huelga de los inquilinos parece no tener solución. 140.000 huelguistas, en su mayoría inmigrantes, continúan resistiendo los desalojos. Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres del mundo migran a la Argentina en forma continua. Las causas de la inmigración son diversas. La mala situación económica en Europa, el hambre, la intención de escapar del servicio militar, el espíritu de aventuras o el afán de progreso son algunas de las razones por las que muchos abandonan el viejo continente en busca de mejores condiciones de vida.
Hacerse la América resulta posible por la revolución en los transportes. Por un lado, el avance del vapor en la navegación permite que América se vuelva más cercana. Y por otro, el ferrocarril abre camino al unir los territorios internos con las zonas costeras. Los inmigrantes viajan por las mismas rutas por las que se mueven las mercaderías. Los tiempos de la travesía se reducen de unos 50 días de viaje en 1850 a 13 en 1930. Disminuye el costo del pasaje y mejoran la seguridad, el confort y las condiciones sanitarias de los barcos. La llegada de inmigrantes es impulsada por la burguesía propietaria de tierras rurales para abaratar el valor de la mano de obra en las tareas de producción agrícolas, base de su poder económico. Desde el Estado se toman las medidas jurídicas necesarias para recibir a los inmigrantes. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, que considera inmigrante a toda persona que llega en segunda o tercera clase de un barco a vapor o a vela, menor de 60 años, libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, que declare ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Si cumple con los requisitos, el inmigrante puede hacer uso de 3 beneficios. Alojamiento por unos días en el hotel de inmigrantes. Acceso a las posibilidades de trabajo ofrecidas por la oficina de colocación, donde se recepcionan las solicitudes de manos de obra. Y un boleto gratuito de tren para dirigirse al destino laboral. La gran mayoría utiliza solo los pasajes gratuitos. Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años y conforman el 30% de la población. Entre 1881 y 1914 llegan más de 4.200.000 personas. 2 millones de los inmigrantes arribados son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo. Pero en Argentina, la economía agroexportadora genera cada vez más beneficios para los terratenientes y provoca que la mayoría de los inmigrantes y gran parte de la población no logren acceder a la propiedad de la tierra, cuyo precio asciende a niveles inalcanzables. Aunque muchos regresan a sus países de origen, otros se quedan a vivir en diferentes pueblos de provincias, en las ciudades del litoral y en Buenos Aires o Rosario, lugares casi obligados durante el tiempo que tardan en ahorrar el dinero para poder conseguir un terreno en las afueras de la ciudad. La masa de inmigrantes que se asienta en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la actual provincia de La Pampa provoca un enorme aumento de la población y de la urbanización. El súbito crecimiento demográfico trae aparejados nuevos problemas, como el hacinamiento, la precariedad de viviendas y la difusión de enfermedades contagiosas. A medida que crecen las ciudades,
aumentan las demandas de bienes y servicios que generan nuevas posibilidades de trabajo para los inmigrantes. Mejorar la infraestructura es necesario para el normal desarrollo de la actividad económica ligada al comercio internacional. Puertos, talleres y redes ferroviarias, plantas de energía, comunicaciones, tranvías y pavimentos. Mientras que en 1869 vive en las ciudades casi un 29% del total de habitantes, en 1914 lo hace cerca de un 53%. El aumento poblacional genera un nuevo entramado de pueblos y metrópolis, y un proceso de urbanización de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde la construcción tiene un crecimiento impactante. La gran cantidad de obra genera trabajo, aumenta el valor de las propiedades y las ganancias de los capitalistas. En Rosario y Buenos Aires proliferan los conventillos. Las viviendas compartidas con zaguán, al igual que las habitaciones, desembocan en un patio cruzado por sogas y una escalera que lleva al primer piso. Junto a las puertas, algunos cajones guardan sus pertenencias. Algunas cartas o fotos les recuerdan su origen y a sus seres queridos. En las piezas oscuras, que suelen ser de 3x4, amuebladas por 2 o 3 camas y alguna máquina de coser, y generalmente adornadas con imágenes de santos o de alguna figura popular, viven familias de hasta 5 miembros o grupos de hombres solos. Los conventillos albergan hasta 150 personas, en su mayoría niños, que hacen del patio su lugar de crianza. Si bien Torcuato de Alvear, desde la Intendencia de Buenos Aires, intenta construir conventillos modelos, los propietarios frenan la iniciativa argumentando que el Estado no debe competir con la actividad privada. La solución para algunos de los problemas de insalubridad y hacinamiento llega con la red de agua corriente y la construcción de parques y plazas en las zonas de mayor concentración de trabajadores. Pero dentro de los conventillos no hay mejoras. Los propietarios se resisten a cualquier ordenanza que implique mayores costos, como la construcción obligada de por lo menos un baño para hombres, otro para mujeres y una ducha cada 10 personas. La municipalidad realiza muy pocas inspecciones, salvo cuando existen riesgos de epidemia. Los conventillos se convierten en un gran negocio. A fines del siglo XIX, las habitaciones llegan a costar 8 veces más que un alquiler en Londres o París. Aunque los criollos recelan de los inmigrantes, pronto comparten, además de la vivienda y el trabajo, el arrabal y la pobreza. Poco a poco, las voces de italianos, alemanes, polacos, rusos, españoles y criollos comienzan a familiarizarse. Al conventillo como lugar de encuentro se le suman las academias, las casas de baile o de citas y los boliches de carreros y cuarteadores, donde los inmigrantes que llegan al país sin sus mujeres se mezclan con los criollos en busca de compañía. Una nueva danza une todas estas voces. El tango.
En él se abrazan los pasos alegres de la milonga criolla, el ritmo del candombe y muchos de sus requiebres, el sentimiento de la habanera, la cadencia del tango andaluz o de la polca y la impronta de las payadas puebleras. Puede ser alegre, atrevido y burlón, tanto como desafiante y sentimental. Con un origen picaresco, remiten a juegos sexuales. Como desde su origen es común que se baile con prostitutas, no hay mujer que permita ser retratada mientras danza. Es por eso que los hombres aparecen bailando juntos, como una provocación a la censura que impone la alta sociedad. El bandoneón, instrumento de origen alemán, se vuelve un referente del tango. Su llegada, según cuenta la leyenda, se produce durante la Guerra del Paraguay, cuando el soldado Pardo Santa Cruz queda cautivado por el instrumento que toca un integrante de la banda de música del ejército brasileño. El soldado argentino vuelve al país y se convierte en el primer bandoneonista de la historia. De los primeros intérpretes poco se sabe. Se cree que en su mayoría son de origen negro. En los boliches del barrio de La Boca, en los de Palermo, a orillas del arroyo Maldonado o en los del Bajo, el ritmo del 2x4 bailado en pareja se convierte en la atracción principal. Poco a poco el tango trasciende el arrabal, se cuela en el conventillo y llega al centro de la ciudad. Años más tarde, se lo baila en los teatros donde los actores emocionan al público con la nueva danza. O en los clubes y academias donde las señoras de buena familia acompañan a sus hijas. Los artistas populares encuentran el espacio para narrar sus vivencias. Lejano Villa Crespo, perdónese cantar, y a mí va mi garganta con ganas de llorar. Desfilan los recuerdos y sangre el corazón, y el alma se estremece. Nace y se populariza el tango cantado. En él, y sobre todo en los sainetes y en la literatura costumbrista, se legaliza un nuevo modo de expresión. El lunfardo, el lenguaje que utilizan los ladrones, las madamas y sus amparadas, y los policías que frecuentan los ambientes carcelarios y de mala vida, suma palabras de origen extranjero y es rápidamente adoptado por el pueblo. Para principios del siglo XX, el lenguaje es el espejo de la mezcla de identidades por la que atraviesa la nueva sociedad. Al delicado modo de hablar de la clase alta, los modismos rurales y el pintoresco lunfardo orillero, se le suma el cocoliche del inmigrante. Antonio Cucolicchio es uno de los tantos italianos que desembarcan en el puerto de Buenos Aires. La búsqueda de empleo lo lleva al circo de los hermanos José y Jerónimo Podestá, donde se desempeña como peón en el cuidado de animales y limpieza. Su modo particular de hablar, en el que mezcla su lengua natal con el castellano, no se diferencia del que se le escucha a cualquier inmigrante italiano. Una tarde, el cómico Celestino Petrai se presenta en escena imitando al peón. Mi chiamo Francische Cocoliche e sono creolio hasta los hueses de la taba e la caniglia de los caracuse, amigo. Nace entonces Cocoliche, un personaje cómico que cautiva al público, y su nombre se convierte en la forma de llamar a la manera en que mezclan los idiomas muchos italianos. Lentamente, los inmigrantes pelean por pertenecer a una sociedad que no les otorga facilidades. Para comienzos del siglo XX,
las pésimas condiciones de vivienda y la dura realidad laboral agravan los conflictos sociales y desatan una mayor cantidad de protestas. La reacción del Estado es reprimir. El gobierno de Julio Argentino Roca, para asegurarse una mano de obra foránea, sumisa y disciplinada, dicta la ley de residencia, que posibilita la expulsión del país de cualquier extranjero con ideas políticas o que luche por sus derechos. El aumento en los alquileres a las casas de inquilinato, arbitrado por el gobierno de José Figueroa Alcorta, desata la huelga. Los inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques, ubicado en Ituzaingó 279, en el barrio de Barracas, se rehúsan a pagar el nuevo precio de alquiler. En pocos días, 500 conventillos se suman a la protesta. En lugar de pagar los alquileres, elaboran largas listas de reclamos que entregan en mano a los encargados, responsables de cobrar las rentas todos los meses. En los petitorios se exige un 30% de descuento, mejoras sanitarias en los ambientes e instalaciones de las viviendas, la eliminación de 3 meses de depósito para el ingreso y que el gobierno asegure que no habrá represión contra los huelguistas. Para septiembre de 1907, más de 2.000 conventillos forman parte de la huelga de los inquilinos, que se extiende a Lomas de Zamora y Avellaneda, y hacia ciudades del interior como Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Mendoza y Córdoba. 120.000 personas participan de la huelga en Buenos Aires y otras 20.000 en el resto del país. Muchos jueces de paz, dueños de casas de alquiler, no dudan en dar las órdenes de desalojo. Los inquilinos que se resisten son cada vez más numerosos. Los propietarios exigen 3 meses de depósito para poder alquilar, aunque solo entregan recibo por 1, y hacen figurar los otros 2 como impagos. Esto les permite cumplir en cualquier momento con el plazo que exige la ley para desalojar al inquilino. La ausencia de los hombres de la familia por trabajo otorga a las mujeres y a los niños un papel central en los enfrentamientos con la policía y con las autoridades judiciales. Las marchas de escobas representan un hecho destacado que marca la singularidad de estas manifestaciones populares. En La Boca, niños y niñas de todas las edades recorren las calles en manifestación, levantando escobas para barrer a los caseros. Cuando la movilización llega al siguiente conventillo, un nuevo contingente se incorpora entre los aplausos del público. En Buenos Aires, el conventillo de las 14 provincias, ubicado en Piedras entre Cochabamba y Garay, alberga a más de 200 familias. La policía, bajo el mando directo de su jefe, Ramón L. Falcón, procede a efectuar el desalojo, pero es rechazada a escobazos y con baldes de agua hirviendo. Los huelguistas obtienen apoyo material y político de anarquistas que les prestan sus locales para reunirse y de socialistas que se declaran a su favor. Los enfrentamientos entre los huelguistas y la policía recrudecen. El 23 de octubre, en el barrio de San Telmo, en uno de los tantos conventillos en rebeldía, Miguel Pepe, quien alienta a sus vecinos a resistir, cae muerto por un disparo policial. Junto a él, 3 inquilinos heridos. El funeral del muchacho de 15 años se transforma en una marcha multitudinaria, encabezada por mujeres de los conventillos.
15.000 personas marchan desde Plaza 11. Continúan por Congreso y Avenida de Mayo. Al llegar a la Plaza San Martín, la policía vuelve a reprimir. Los desalojos prosiguen y es necesario un número cada vez mayor de efectivos. Los jueces de paz deben hacerse acompañar por bomberos armados con Mauser, otros con mangueras, y 100 policías entre los de a pie y la montada. La Asociación de Propietarios, si bien reduce a 2 meses el adelanto para acceder a una habitación, confecciona una lista negra en la que figuran aquellos que han participado de la huelga. Para mediados de diciembre de 1907, el movimiento se da por finalizado. A los pocos meses, casi todos los conventillos involucrados en la huelga están en peores condiciones que antes, y muchos de los huelguistas extranjeros han sido expulsados del país. El accionar de un Estado que no quiere competir con los propietarios explica la ausencia de una política de vivienda para los sectores populares. El Estado, dedicado a asegurar el orden social y el progreso económico de los propietarios ante los reclamos de los inquilinos por hacinamiento, precariedad de las viviendas y aumento desmedido de los alquileres, responde con la represión. Para dar una solución parcial al problema de la vivienda en las grandes ciudades, habrá que esperar muchos años. La llamada huelga de inquilinos, hecho ocurrido en los albores del siglo XX, deja expuesta las condiciones deplorables en las que viven los inmigrantes que llegan al país en busca de una oportunidad y el abuso de los propietarios ante la necesidad de vivienda. Las políticas impositivas, los intereses de la burguesía y las tensiones políticas chocan con la unión y el espíritu combativo de los inmigrantes, que año tras año representan una proporción creciente de la población nacional. Los mismos que llegan con sueños de arraigo y progreso, aunque rechazados y señalados por sus formas de vida o sus ideales políticos, son protagonistas de nuestra historia y se convierten en parte fundacional de la identidad argentina. Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar.
El funeral del director de la Penitenciaría Nacional ha concluido. El carruaje que lleva al coronel Ramón Falcón avanza sin apuro por la avenida Quintana. Lo acompaña su secretario privado, Alberto Lartigó. Un joven extranjero se acerca corriendo al carruaje. Lleva un paquete en la mano y lo arroja al interior del vehículo. El atacante perseguido corre desesperadamente. Dobla por avenida Alvear y se detiene en una obra en construcción. Saca un revólver y comienza a correr nuevamente. A la carrera, se dispara un tiro sobre la tetilla derecha y cae redondo sobre la acera. La bomba casera ha caído a los pies de Falcón y Lartigó. Los médicos que atienden a Falcón no ven otra salida que amputarle la pierna izquierda. Pero el jefe de la policía muere a las 2:15 de la tarde. Lartigó aguanta hasta las 8 de la noche. El atacante caído en la calle grita 2 veces seguidas. ¡Viva el anarquismo! ¡Viva el anarquismo! Y les dice a los agentes que lo amenazan. Para cada uno de ustedes tengo una bomba. Varios días después, aunque él solo declara ser ruso y tener 18 años, la policía logra identificarlo. Se trata de Simón Radovisky. Para fines de 1800, la Argentina agroexportadora se encuentra en plena expansión. Tanto que necesita mano de obra. Muchos de los recién llegados se trasladan al ámbito rural. Allí, la variedad de tareas y los frecuentes desplazamientos reducen las posibilidades de asociación. Los incipientes conflictos se resuelven en forma local. Cuando en el campo se requieren menos brazos, la migración comienza a trasladarse al ámbito urbano. Paralelo al desarrollo de las economías agrarias, se van conformando algunas grandes ciudades, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y polos agroindustriales como en Tucumán y Mendoza. El espectacular crecimiento genera una gran demanda de bienes y el desarrollo de actividades manufactureras. Los ferrocarriles y puertos concentran grandes cantidades de trabajadores. Pero en la próspera Argentina, las condiciones laborales son precarias y las leyes obreras inexistentes. Una de las primeras medidas de fuerza registradas del movimiento obrero organizado es la de la Unión Tipográfica Bonaerense en 1878. Se resisten a la rebaja de salarios que impone una imprenta y que otras empresas pretenden imitar. Más de 1000 trabajadores reunidos en asamblea se pronuncian por la huelga. Los grandes diarios de la época, La Prensa y El Nacional, intentan contratar tipógrafos en Uruguay. Pero los trabajadores uruguayos, en solidaridad, se niegan. Las patronales vuelven a los sueldos originales y reducen la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en verano. Esta primera experiencia es solo el comienzo. El reclamo que se abre es similar en todos los casos. Aumento salarial, pago de haberes atrasados,
reducción de las jornadas laborales y mejores condiciones de trabajo. El 60% de las huelgas en esta etapa consigue lo que pretenden y el Estado prácticamente no interviene. Las ideas que traen los inmigrantes de la Europa en proceso de industrialización encuentran eco en la clase obrera local, el socialismo y el anarquismo. Ante las malas condiciones laborales, los socialistas promueven la acción política de los trabajadores. En 1894, el médico Juan Bautista Justo, preocupado por la situación de los trabajadores y ligado al socialismo internacional, funda el diario La Vanguardia. Dos años más tarde, en 1896, organiza el Partido Socialista Obrero Argentino, liderado por profesionales de clase media como Nicolás Repetto, Adolfo Dickmann y Alfredo Palacios, entre otros. El Partido Socialista denuncia vicios en la política, pero acepta las condiciones de competencia electoral y promueve la asociación de los obreros, subordinados a la dirección del partido. Organiza y apoya las ligas agrarias porque entiende que el latifundio es una traba al progreso económico y social perpetrada por el régimen oligárquico. Entre los obreros promueve la formación de cooperativas de producción, consumo y vivienda y de distintas formas de asociación cultural. En el campo de la educación, crea la Universidad Popular de Barracas, la Sociedad Luz, bibliotecas populares y escuelas primarias allí donde no existían o eran insuficientes. Juan B. Justo es quien marca la línea ideológica del partido. Es él quien realiza en Argentina la primera traducción al castellano del tomo 1 de El Capital de Carlos Marx. Se inspira además en su acercamiento inicial a la socialdemocracia alemana y en los programas políticos del socialismo francés y belga. El primer diputado socialista de toda América es elegido en 1904 por el barrio de La Boca. Se trata de Alfredo Palacios, que logra unos años después la aprobación en el Parlamento de la Ley de Descanso Semanal. Tanto el socialismo como el anarquismo dan un paso significativo en los reclamos de ampliación de la participación política de las mujeres. Si bien existen militantes feministas y socialistas anteriores, Alicia Moró, la segunda esposa de Justo, se convierte en un ícono de este movimiento. La primera esposa de Justo, Mariana Cherkov, inmigrante de origen ruso, también es una activa militante del partido, junto con sus dos hermanas, Fenia y Adela, casadas con Repetto y Dickmann. El grupo de choque es el anarquista, que desde mediados de 1880 comienza a tener difusión y peso, especialmente entre los inmigrantes italianos. Los anarquistas proponen la eliminación de toda forma de opresión, del Estado, de los patrones, de la Iglesia. Algunos promueven la organización sindical y la huelga general revolucionaria, y otros son partidarios de la acción directa, que va del sabotaje individual a la colocación de bombas. La consigna es destruir la sociedad injusta y construir una nueva sin patrones, gobiernos ni religiones. La mujer cumple un rol activo.
En 1897 fundan el periódico La Protesta y logran la creación de los sindicatos de albañiles, cigarreros, carreros, yeseros, ebanistas y marmoleros. Para principios del siglo XX, el movimiento obrero argentino es una realidad. En 1901, la Federación Obrera Argentina es la central que nuclea a la mayoría de los gremios del país. La clase dirigente reacciona. Por un lado, reprimen, y por el otro, explican la conflictividad por la presencia de extranjeros malintencionados. En 1902 se aprueba la Ley de Residencia, que permite expulsar sin juicio previo a extranjeros considerados peligrosos. El movimiento obrero decreta, a través de la Federación Obrera Argentina, la primera huelga general de la historia argentina. Los socialistas se oponen por considerar la huelga general un acto desmesurado. Las divergencias provocan la fractura de la central sindical. La Federación Obrera queda en manos anarquistas y los socialistas fundan la Unión General de Trabajadores. La huelga tiene un alto acatamiento. En respuesta, el gobierno decreta el estado de sitio y lanza una gigantesca redada sobre las barriadas obreras. A los detenidos argentinos se los encarcela y a los extranjeros se les aplica la Ley de Residencia. La Federación Obrera Argentina, llamada ahora Federación Obrera Regional Argentina, convoca al acto del 1 de mayo de 1904 por el aniversario del ahorcamiento de los mártires de Chicago, ocurrido en 1886. A poco de iniciada la marcha, comienza la represión policial que deja un saldo de varios muertos. Las dos centrales sindicales decretan la huelga general y piden el encarcelamiento de los responsables. A pesar del estado de sitio, decretado por el presidente Manuel Quintana, las centrales sindicales deciden conmemorar en forma conjunta un nuevo aniversario del 1 de mayo. El acto se realiza frente al Teatro Colón. Un escuadrón de 120 policías a caballo se lanza contra la multitud mientras los bomberos policiales atacan por otro frente. En la Plaza Lavalle quedan 4 muertos, más de 50 heridos y cientos de detenidos. El jefe de policía es el coronel Ramón Lorenzo Falcón. Otro 1 de mayo, esta vez en 1909, son convocados 2 actos obreros. Uno lo organiza la Unión General de Trabajadores de los Socialistas, donde hablará Alfredo Palacios. El otro es de la Federación Obrera Regional Argentina de los Anarquistas, que concentra en Buenos Aires, en la Plaza Loria, para marchar por Avenida de Mayo, Florida hasta Plaza San Martín, y de allí por Paseo de Julio hasta la Plaza Mazzini, hoy conocida como Plaza Roma. En la esquina de Avenida de Mayo y Salta se detiene un coche. Es el coronel Ramón Falcón. Los manifestantes lo reconocen, le gritan. ¡Abajo el coronel Falcón! ¡Fuera los cosacos! ¡Guerra a los burgueses! El tiroteo se desata. Media hora de enfrentamientos. Quedan 8 obreros muertos y 105 heridos. La mayoría españoles, italianos y rusos. Entre los rusos
Simón Radovísky es testigo de la masacre. Los locales de tendencia anarquista son clausurados. Las centrales obreras y sindicatos declaran la huelga general por tiempo indeterminado. Piden la renuncia de Falcón. 60.000 personas acompañan los restos de los caídos al cementerio de la Chacarita. La huelga tiene éxito parcial y finalmente se acuerda la libertad de los presos por causa de la huelga y la reapertura de los locales obreros. El presidente Figueroa Alcorta felicita al coronel Falcón en la Casa Rosada. Falcón va a renunciar el 12 de octubre de 1910, cuando yo termine mi periodo presidencial. Pero el coronel Ramón Falcón no será testigo de los fastos del centenario. El 14 de noviembre de 1909, luego de asistir al funeral del director de la Penitenciaría Nacional, el carruaje que lleva al jefe de la policía es interceptado por un sobreviviente de la represión del 1 de mayo. Simón Radovísky arroja una bomba al carruaje que lleva a Ramón Falcón. Tras el atentado, Figueroa Alcorta decreta el estado de sitio. Detiene a dirigentes obreros y les prohíbe a los diarios revelar cualquier información sobre Radovísky o actividades anarquistas. Falcón y su secretario son velados en el Departamento Central de la Policía. Para el ejército argentino, Radovísky se convierte en símbolo de la clase obrera enemiga de la nación. Cuando todo indica que Simón Radovísky será condenado a muerte, un tío suyo entrega la partida de nacimiento que demuestra que es menor de edad y evita que lo fusilen. Es condenado a prisión por tiempo indeterminado y permanece en el penal de Ushuaia 21 años. El atentado a Ramón Falcón es un hecho excepcional, pero no inexplicable. Radovísky es un inmigrante en un país donde los extranjeros son casi un tercio de la población, y en la región pampeana, las corrientes anarquistas tienen gran peso en el movimiento obrero. Falcón es reconocido como el responsable directo de la represión a los trabajadores. El traslado de las tensiones sociales del campo a la ciudad, la experiencia de trabajo de los obreros y obreras urbanos, el crecimiento de las ideas anarquistas y la alta conflictividad de la primera década del siglo XX permiten entender un poco más el suceso. Mientras los dirigentes de la República oligárquica se preparan para festejar el centenario y celebrar el progreso, la conflictiva presencia del movimiento obrero les recuerda que tienen una deuda pendiente con amplios sectores de la población.
Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. El teniente coronel del ejército, Héctor Varela, con uniforme y sable de rigor, sale confiado de su casa. Inesperadamente un hombre le corta el paso. El teniente coronel, sorprendido, intuye que su vida corre peligro, pero es demasiado tarde. Una bomba casera explota a sus pies y lo hiere gravemente. Con las piernas lastimadas, mientras se sostiene de un árbol, intenta desenvainar su sable, pero el agresor, también herido por la explosión, le dispara 5 veces. El laureado teniente coronel del ejército, Héctor Varela, muere. Su asesino es detenido a solo 2 cuadras sin oponer resistencia. Es un anarquista alemán y se llama Kurt Wilkens. La Primera Guerra Mundial, desatada en 1914, provoca un fuerte impacto en la economía argentina, dado que Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania, sus principales socios comerciales, forman parte del conflicto internacional. Esta situación frena el ingreso de capitales, disminuye la exportación, reduce la cantidad de barcos que circulan entre Europa y Sudamérica y provoca la escasez de insumos y productos terminados. Para los trabajadores argentinos, la crisis significa escasez de empleo. En 1917, el 20% de la población activa está desocupada. Caen los salarios nominales y la desocupación le quita fuerza a las huelgas como herramienta de lucha y negociación. Al finalizar la guerra, comienza la recuperación económica. El crecimiento de las exportaciones trasciende en el mercado interno y suben los precios de los alimentos. Al mismo tiempo aumenta la demanda de mano de obra y esto mejora la posición de los trabajadores que comienzan a reclamar mejores salarios. Entre 1916 y 1918, algunos sindicatos logran el arbitraje del gobierno nacional en sus conflictos.
entre ellos los sindicatos que agrupan a los trabajadores ferroviarios y portuarios. El gobierno de Hipólito Yrigoyen es el primero en intervenir en las negociaciones de salarios entre sindicatos y empleadores. Esta situación fortalece la posición de sindicatos de larga trayectoria, como la Fraternidad de Maquinistas, creada en 1887, y de otros más recientes, como la Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, surgidas en la década de 1910. Su capacidad de frenar el transporte en momentos clave les permite obtener, muy tempranamente, conquistas salariales, de condiciones de trabajo e incluso de seguridad social. En diversas zonas urbanas como Rosario, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el crecimiento del frigorífico industrial dedicado a la exportación y el de industrias orientadas al consumo local aumenta el número de trabajadores permanentes. La crítica situación generada por la guerra crea en estas industrias una serie de conflictos que fortalecen su organización sindical. A partir de 1917, se suceden huelgas en las que el movimiento obrero reclama mejores salarios y retoma una demanda por la que lucha desde sus orígenes, en la década de 1890. La limitación de la jornada laboral a 8 horas diarias. Con el acceso al Parlamento de legisladores del Partido Socialista, se elaboran las primeras leyes obreras. Se sancionan la Ley de Descanso Dominical, la Ley de Regulación del Trabajo Femenino e Infantil y la Ley de Accidentes de Trabajo. Las nuevas leyes regulan los horarios de trabajo, los días de descanso periódico pago y la licencia por maternidad, que revierte la situación a la que están sometidas las mujeres al momento de ser madres, quienes debían continuar en actividad o bien renunciar o ser despedidas. Los trabajadores de algunas industrias consiguen la jornada laboral de 8 horas, pero recién en 1929 llega a convertirse en ley nacional. El trabajo reglamentado y el contacto con las primeras formas de organización industrial de la producción genera una experiencia particular y un movimiento de sindicalización fuerte. Cuando la guerra llega a su fin, en noviembre de 1918, algunos sectores industriales logran mejoras en sus condiciones de trabajo, pero la situación general de los trabajadores argentinos sigue siendo precaria. Comparativamente, para la misma época, los obreros estadounidenses y europeos trabajan en industrias más consolidadas, forman una clase obrera más numerosa y tienen mayor experiencia de organización. La guerra crea alteraciones en el mercado de trabajo. Los puestos que los hombres dejan vacantes son ocupados por las mujeres. En la posguerra se satura el mercado laboral y aumenta la desocupación. Estados Unidos es uno de los países triunfadores menos afectados por la guerra. Si bien sufre en 1921 una breve crisis financiera, pasado este momento inicia un período de fuerte crecimiento. Con el nuevo panorama de posguerra, comienza la recuperación de los fletes y el aumento en la demanda de alimentos y materias primas para la reconstrucción de las economías europeas. Además, se reactivan las exportaciones y los intercambios. La economía argentina, que viene de casi 5 años de recesión, atraviesa fuertes presiones inflacionarias. Los precios de los alimentos
y otros productos de primera necesidad se incrementan por su alza en el mercado internacional. Los trabajadores reclaman la suba de sus salarios para compensar el deterioro de su nivel de vida. Con la llegada de la primavera en 1918 y el comienzo de la temporada de cosecha, en el campo pampeano se produce un aumento de la demanda laboral y una migración de obreros que se trasladan de la ciudad al campo en busca de empleo. Todos los sectores laborales cuentan con mejores condiciones de negociación. Los trabajadores del transporte realizan paros y las cosechas se acumulan a la espera de ser cargadas en vagones o buques. La necesidad de mano de obra en el campo permite a los trabajadores estacionales reclamar mejores salarios. La migración de la ciudad al campo mejora la posición negociadora de los trabajadores urbanos. El gobierno de Hipólito Yrigoyen inicia una nueva forma de vinculación con los obreros a través de la mediación en los conflictos laborales, aunque está lejos de apoyar a todos los trabajadores. Los más beneficiados son los nucleados en organizaciones de tendencia sindicalista, pertenecientes a los sectores más fuertes de la economía, como los ferroviarios o los portuarios. Los sindicatos cercanos al Partido Socialista, principal competidor electoral del radicalismo, reciben menos apoyo. Y ningún tipo de beneficio los anarquistas, que no están dispuestos por principio a negociar con el Estado. Ante esta realidad, en diciembre de 1918, los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena inician una huelga. Los obreros de los talleres Bacena reclaman aumentos salariales y reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. Los primeros días de enero de 1919, la empresa fragmenta la unidad de los huelguistas y consigue que varios empleados se reincorporen al trabajo. El 7 de enero, algunos de los obreros reincorporados a Bacena salen con las camionetas de la empresa desde los talleres ubicados en Cochabamba y La Rioja, en el barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires, y se dirigen a buscar materias primas en el depósito situado en las calles Pepirí y Santo Domingo, en el barrio de Parque Patricios. Al llegar a Pepirí y Alcorta, un piquete los exhorta para que abandonen el trabajo. Frente a la negativa, los huelguistas les arrojan piedras y maderas y los rompehuelgas responden con balas. La guardia policial aprovecha el disturbio y desata la represión para garantizar la labor de los rompehuelgas. El enfrentamiento deja 3 heridos en las fuerzas represivas y entre los obreros 4 muertos y 30 heridos, algunos de los cuales fallecen más tarde. La fracción de la Federación Obrera Regional Argentina, controlada por los anarquistas, ve en estos hechos una oportunidad para la huelga general revolucionaria. Convoca el paro para el 9 de enero y organiza distintas formas de acción insurreccional. El núcleo sindicalista de la Federación en un primer momento se pliega a la huelga, pero más tarde la levanta y junto al Partido Socialista buscan agotar las vías de negociación explotando su llegada al gobierno nacional.
9 de enero se dispone también como fecha para sepultar a las víctimas. El cortejo fúnebre se convierte en un acto de protesta contra la represión policial. Desde el barrio de Nueva Pompeya y hasta Chacarita se producen choques con la policía. Al llegar al cementerio, las fuerzas policiales abren fuego contra la columna de obreros. Mientras tanto, en la planta de Bacena se cierra el acceso. Se forman piquetes de huelga y se instalan barricadas en distintas calles cercanas: San Juan, Cochabamba, Urquiza, La Rioja. La prensa oficial anuncia que los obreros muertos suman 40. La prensa obrera cuenta un centenar y más del doble de heridos. El 10 de enero por la mañana, la ciudad está paralizada tanto por el acatamiento a la huelga como por el temor a sus consecuencias. Los enfrentamientos, choques, piquetes y barricadas se multiplican en los barrios obreros de Once, San Cristóbal, Parque Patricios y Boedo. El general de Lepián, a cargo de la guarnición de Campo de Mayo, moviliza las tropas hacia la ciudad en espera de que el presidente Hipólito Yrigoyen le dé al ejército la orden de reprimir. Luego de unas horas de incertidumbre, que algunos entienden como vacilaciones del presidente y otros como un intento de golpe de Estado, Yrigoyen ordena la intervención militar en la ciudad de Buenos Aires y designa a de Lepián a cargo de la operación. En la ciudad están movilizadas tanto las distintas tendencias de organizaciones obreras como las asociaciones patronales y los grupos reunidos en su apoyo. A la intervención militar, la represión policial a los huelguistas y la confrontación con los grupos de choque anarquistas se suma el accionar de guardias cívicas organizadas por la recién formada agrupación conservadora, la Liga Patriótica Argentina. Estos grupos parapoliciales se ensañan con los obreros, con los anarquistas y con los trabajadores municipales cuyo sindicato es cercano al Partido Socialista. Las fuerzas represoras despliegan sus ataques, particularmente en los barrios donde se concentra la colectividad judía, como Once y Villa Crespo, por considerarlos rusos y por eso sospechosos de revolucionarios. Mientras la patronal de los talleres Bacena, el gobierno radical y la fora sindicalista aprueban muchos de los reclamos del pliego de condiciones presentado por los huelguistas entre el 7 y el 8 de enero, se agudiza la represión sobre quienes deciden continuar adelante con la medida de fuerza. Alrededor de 2.000 trabajadores, dirigentes y militantes de distintos grupos son detenidos. Las acciones organizadas por los obreros más radicalizados continúan por 3 días hasta el 13 de enero. La represión policial y militar también. La Semana Trágica no es la primera confrontación entre trabajadores y patrones, ni la única durante este año, pero sí una de las más sangrientas. Los reclamos a lo largo de todo el territorio nacional no se detienen. Durante 1919, cerca de 50 huelgas reúnen unos 10.000 trabajadores. Los conflictos no se limitan al sector del transporte ni al urbano. Emergen también las huelgas entre los asalariados del sector rural. En
En la región chaqueña se desata un conflicto en La Forestal, una empresa de capital británico dedicada a la explotación de bosques de quebracho. La compañía controla los ferrocarriles y la totalidad de los inmuebles en los pueblos fundados en torno a los obrajes, aserraderos y fábricas de tanino. Su vasto territorio comprende el norte de Santa Fe, buena parte del Chaco y algunas zonas de Salta y Corrientes. La explotación de los obreros y contratistas es brutal. En 1919, los trabajadores de La Forestal presentan un pliego de condiciones que demanda aumento de los jornales, turnos limitados a 8 horas y la suspensión de los despidos. El presidente Hipólito Yrigoyen envía a la Gendarmería Volante, un cuerpo militar creado por el gobierno y financiado por la empresa. A las persecuciones de obreros y militantes se suman una gran cantidad de despidos. Crean listas negras, deportan a los trabajadores e incendian muchas de sus casas y sedes sindicales. El conflicto en La Forestal finaliza, pero los obreros no consiguen ninguna de las mejoras exigidas. Para inicios de la década de los 20, el reajuste de las economías europeas provoca una crisis financiera en la Argentina. Las organizaciones obreras reaccionan con medidas de fuerza y el gobierno de Yrigoyen vuelve a reprimir. En la región pampeana, los trabajadores rurales se organizan una vez más para conseguir mejores salarios. Se producen huelgas en la zona cerealera del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba y la zona triguera en torno a Tres Arroyos. La escalada de la protesta obrera se da también entre los trabajadores de las estancias ovejeras en Santa Cruz, donde hacia fines de 1920 se inicia un nuevo conflicto. Los trabajadores rurales se organizan y exigen a sus patrones mejores condiciones de trabajo. La represión policial contra los delegados sindicales es feroz. Lejos de doblegar la protesta, la resistencia obrera se intensifica. El presidente Yrigoyen envía al teniente coronel Varela a parlamentar. Los obreros aceptan la mediación, deponen las armas y entregan a los rehenes. El conflicto parece haber llegado a su fin y Varela regresa a Buenos Aires. Pero en la Patagonia, la continua represión por parte de la Liga Patriótica generan malestar entre muchos de los trabajadores. En agosto de 1921, deciden ir nuevamente a la huelga. Los obreros más intransigentes toman rehenes, saquean y queman estancias. El gobierno nacional califica sus acciones de subversión armada y bajo el imperio de la ley marcial Yrigoyen envía a Varela, esta vez al mando de las tropas regulares del ejército, la policía territoriana y la Liga Patriótica para terminar con la insurrección. Las tres fuerzas reprimen, torturan, encarcelan y fusilan a los grupos de obreros que se entregan sin resistir, a los militantes más rebeldes y a cualquier sospechoso de tener simpatías anarquistas. La represión finaliza por pedido de los terratenientes que temen
quedarse sin mano de obra. El gobierno recibe con honores al teniente coronel Varela, responsable de las acciones en la llamada Patagonia Trágica, con más de 1.500 obreros muertos y 600 detenidos y torturados. Quienes quedan en libertad sufren como represalia la reducción de sus salarios en un 50%. Hacia 1922, la recuperación de la economía argentina apoyada en la mejora del mercado internacional reduce las tensiones. Aumenta la demanda de trabajo y se recupera el flujo inmigratorio para mano de obra perdido a principios de siglo. Los sindicatos, para conseguir mejoras laborales, cambian de estrategia y despliegan tácticas de negociación más que de confrontación. La mejoría económica y la represión despiadada sufrida por el naciente movimiento obrero imponen un período en el cual las diferentes formas de reclamos disminuyen la violencia en sus acciones. Pero los ideales de dos mundos diametralmente opuestos son irreconciliables. El teniente coronel del ejército, Héctor Varela, sale confiado de su casa. Inesperadamente, un hombre le corta el paso y le arroja una bomba casera que explota a sus pies y lo hiere gravemente. Con las piernas lastimadas, mientras se sostiene de un árbol, intenta desenvainar su sable. Pero el agresor, también herido por la explosión, le dispara 5 veces. El teniente coronel del ejército, Héctor Varela, muere. El asesino, un anarquista alemán llamado Kurt Wilkens, es detenido a solo 2 cuadras sin oponer resistencia y declara: Pueden matarme. He vengado a mis hermanos. 8 meses después, Varela es honrado con una placa. Los británicos residentes en el territorio de Santa Cruz, a la memoria del teniente coronel Varela, ejemplo de honor y disciplina en el cumplimiento de su deber. La Semana Trágica marca el fin de la estrategia insurreccional en el movimiento obrero, el debilitamiento del anarquismo, la consolidación de las estrategias sindicalistas y el surgimiento de una derecha militante y agresiva. Esta nueva derecha utiliza organizaciones parapoliciales como el objetivo de reprimir a un movimiento obrero al que acusa de estar inspirado en influencias consideradas nocivas, bolcheviques y anarquistas. Los conflictos desatados entre 1919 y 1922 afectan a trabajadores de todo el país, tanto a los urbanos de Buenos Aires y Rosario, como a los rurales de la región pampeana, del Chaco y la Patagonia. La oleada de conflictividad de esos años es el resultado de los efectos que la coyuntura internacional creada por la Gran Guerra tiene sobre la estructura de la economía nacional. El accionar represivo del Estado y de los grupos parapoliciales logra limitar la movilización. La recuperación económica reduce las tensiones sociales y las estrategias del movimiento obrero se reorientan hacia la búsqueda de canales de negociación con los patrones y hacia el amparo estatal. A fines de la década de los 20, la aparición de nuevas crisis reabrirá muchas de las tensiones experimentadas por el movimiento obrero argentino.
Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.4.com.ar. Varios automóviles con grupos de agitadores armados llegan desde el conurbano hasta la capital federal. El vicepresidente Enrique Martínez se desempeña desde hace 24 horas como presidente provisional en reemplazo de Hipólito Yrigoyen, debilitado física y políticamente. El general José Félix Uriburu, vestido de civil, sale tranquilamente de su casa en Barrio Norte con destino al Colegio Militar de San Martín. Junto a él, varios colaboradores discuten los pasos a seguir. Los generales Uriburu y Agustín P. Justo ingresan a la Casa de Gobierno y obligan al vicepresidente Martínez a firmar la renuncia. 40 minutos más tarde, los militares alcanzan sus objetivos: derrocar al gobierno radical, terminar con el ciclo de Hipólito Yrigoyen y asumir el poder, dando el primer golpe de Estado de la historia argentina. En febrero de 1912 se sanciona la ley Sáenz-Peña, que promueve el voto masculino obligatorio, secreto y universal. Las mujeres recién tendrán la posibilidad de acceder a las urnas muchos años después, a partir de la sanción de la ley de sufragio femenino en 1947. Las elecciones presidenciales se realizan en 1916. Los conservadores que desde 1880 controlan, mediante el fraude y otros mecanismos, el gobierno del país, están convencidos del triunfo electoral, aun cuando, por problemas internos, se presentan en dos facciones: el Partido Demócrata Progresista, liderado por el santafesino Lisandro de la Torre, y el Partido Conservador, representado por Marcelino Ugarte, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la victoria le pertenece al líder de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. Y los conservadores deben adaptarse a hacer oposición por primera vez en la historia. Durante la primera presidencia de Yrigoyen, el radicalismo se propone como una fuerza moral que tiene la misión histórica de construir la nación. Para el líder radical, el partido es la representación de esa nueva nación y como tal debe gobernar en todo el país. Con las intervenciones federales, el radicalismo pretende darle a las provincias la posibilidad de votar a sus propios gobernantes, aunque a partir de la ley Sáenz-Peña, algunas ya lo han hecho.
Para la oposición, es un mecanismo violento y partidista que asegura la hegemonía radical. Al finalizar el primer gobierno de Irigoyen, todas las provincias, salvo Santa Fe, han sido intervenidas, y algunas, como San Juan y Mendoza, hasta 3 veces. Estas intervenciones federales, con fines políticos, no tienen diferencia con las realizadas por los gobiernos conservadores, como tampoco hay diferencias en el control de la burocracia estatal. Sin embargo, el radicalismo se distingue desde sus comienzos en la llamada cuestión social. Si bien Irigoyen se acerca a los trabajadores, recibe a los sindicalistas, media en los conflictos y decide en favor de los obreros en varias ocasiones, cuando las huelgas están dirigidas por anarquistas o son demasiado amplias, la respuesta gubernamental es la represión. Sin embargo, cualquier política de acercamiento a los trabajadores genera resistencia desde los sectores conservadores, que ven este modo de accionar como un estímulo por parte del gobierno a las demandas obreras. Los conservadores, que han quedado en la oposición, aseguran además que el radicalismo se perpetúa en el poder a merced de los empleados públicos convertidos en verdaderas máquinas electorales, y acusan de ineficaz al gobierno de Irigoyen por darle mayor importancia a la lealtad política que a la capacidad para acceder a los puestos en la administración pública. Los conservadores creen que la legitimidad para gobernar la otorga la pertenencia a una familia tradicional, el nivel económico y el prestigio social. Ellos se posicionan como la reserva intelectual y moral del país para el momento en que el gobierno de Irigoyen, al que llaman de la chusma radical, deba dejar el poder por el peso de sus propios errores. Por su parte, el presidente Hipólito Yrigoyen muestra desprecio hacia el Congreso dominado por la oposición. Durante la primera administración radical se elaboran pocas leyes y la gran mayoría son rechazadas o no tratadas en las cámaras. En un contexto de crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial que azota a Europa entre 1914 y 1918, disminuyen las exportaciones y los ingresos fiscales y se encarecen los productos importados que consume la mayor parte de la población. Los trabajadores golpeados por la situación económica comienzan a reclamar aumentos salariales. Para fines de 1917, estalla en Córdoba el movimiento de reforma universitaria. Las facultades gobernadas por las academias, en manos de miembros vitalicios, fieles representantes de la política previa a 1916, se resisten a todo cambio que ponga en peligro su dominio. Los estudiantes luchan para modificar los estatutos universitarios, renovar la planta de profesores, cambiar los planes de estudio, las normas disciplinarias y acabar con un sistema de gobierno académico anticuado dirigido por los conservadores.
dentro del movimiento reformista conviven radicales, socialistas e independientes. Irigoyen apoya el reclamo estudiantil y lo utiliza para avanzar sobre los sectores conservadores. La intervención federal a la universidad no tarda en llegar. En 1918 triunfa la reforma universitaria. Los planes de estudio se modifican, se nombran nuevos profesores y se admiten en los consejos de las facultades a los representantes estudiantiles. La reforma universitaria argentina se extenderá desde Córdoba a las universidades de Buenos Aires y La Plata y luego a las de América Latina. El modo radical de gobernar, a través de la imposición, genera malestar dentro del ejército y deciden constituir logias que están en contra de la política dentro de la institución y defienden el profesionalismo militar. Las fuertes presiones internas y las revoluciones rusa y mexicana provocan pavor entre los sectores conservadores. La Liga Patriótica, formada por jóvenes de las clases altas y de sectores medios, se dedica a perseguir judíos y catalanes, acusándolos de maximalistas, anarquistas y de ser los culpables de la instalación de soviets en la Argentina. En el final de la Primera Guerra Mundial, al restablecerse las importaciones, muchas empresas se ven obligadas a cerrar o a disminuir su personal, generando desempleo y gran descontento en la clase trabajadora. Esta situación estalla con furia en enero de 1919, en lo que se conoce como la Semana Trágica. El ejército y la Liga Patriótica reprimen salvajemente y el reclamo deja un desenlace sangriento para los obreros. Es tan solo el comienzo. Entre 1921 y 1922, los trabajadores de la lana en la Patagonia van a la huelga. La situación de los arrieros, ovejeros y peones de estancia es penosa. Trabajan de 14 a 16 horas diarias con salarios ínfimos. Ante un intento de mediación oficial fallido, Irigoyen envía al ejército a terminar con el levantamiento. Los represores asesinan a los huelguistas que presentan batalla y fusilan a más de la mitad de los que se entregan sin resistir. Aunque en los diarios anarquistas se extiende una sentencia condenatoria, en el resto del país nadie alza la voz. La masacre de los obreros del sur será recordada como la Patagonia Trágica y constituye uno de los tantos hechos injustos y sangrientos de la historia argentina. Para la sucesión presidencial de 1922, el radicalismo postula a Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear es miembro de una de las familias más tradicionales de Buenos Aires y está vinculado al radicalismo desde sus inicios. En el momento en que se decide su candidatura, se desempeña como embajador en Francia. La fórmula radical se completa con Elpidio González como candidato a vicepresidente. González es hijo de militares y pertenece al radicalismo cordobés. Se ha desempeñado como ministro de guerra durante el primer gobierno de Irigoyen y como jefe de la policía durante los hechos ocurridos en la Semana Trágica.
La consigna que corre entre sus partidarios es: el viejo apoya a Alvear. Los conservadores, quienes no logran acordar una política común para superar sus rivalidades, se presentan en dos listas separadas. Por un lado, la llamada Concertación Nacional de Fuerzas Opositoras, y por el otro, el Partido Demócrata Progresista. La fórmula radical triunfa en 12 provincias y consigue absoluta mayoría en el colegio electoral. Marcelo T. de Alvear es el nuevo presidente. Si bien los conservadores están todos enfrentados a Irigoyen, no sucede lo mismo con Alvear, que aunque representa un partido popular, por su pertenencia al patriciado, comparte el estilo de la élite de la época y mantiene una muy buena comunicación con los grupos de poder económico y político. Como presidente, Marcelo T. de Alvear busca disminuir el déficit fiscal y el gasto público incrementado bajo la presidencia de Irigoyen. Moderniza al Ejército Nacional, impulsa leyes sobre la jubilación de maestros primarios y fija la jornada laboral en 8 horas de trabajo. Su gobierno se ve favorecido por un descenso general de la conflictividad social. El nuevo presidente se mantiene independiente de la voluntad y del estilo político del viejo caudillo radical y realiza muy pocas intervenciones federales. Otra de las medidas tomadas por Alvear es nombrar al general Enrique Mosconi como presidente de la recién creada empresa petrolera del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. La producción de petróleo se amplía notoriamente y se crea la primera refinería del país en la ciudad de La Plata. A lo largo de la presidencia de Alvear, se plantea un fuerte debate sobre la posibilidad de nacionalizar el petróleo y colocar toda su producción bajo control estatal. Esta idea será el eje de la campaña de Irigoyen para las elecciones de 1928. En el Congreso, durante la presidencia de Alvear, el radicalismo está dividido. Por un lado, quedan los hombres fieles a Irigoyen, que se autodenominan personalistas. Y por otro, las facciones disidentes del partido llamadas antipersonalistas. Ya a comienzos de 1927, la contienda electoral queda planteada: con Irigoyen o contra Irigoyen. La fórmula Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, obtiene el doble de votos que sus opositores del Frente Único, Leopoldo Melo, Vicente Gallo, y triunfa en 14 de las 15 provincias. El vicepresidente de Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, muere al poco tiempo de ganar las elecciones. El colegio electoral consagra como vicepresidente a Enrique Martínez, gobernador de Córdoba. La transmisión del mando se realiza el 12 de octubre, en un ambiente agitado por las manifestaciones de adhesión a Irigoyen. El caudillo radical llega al poder por segunda vez con 76 años y tiene el control total de la Cámara de Diputados, aunque no la de senadores. Los mecanismos que utiliza son idénticos a los de su primera presidencia: reparto de cargos públicos e intervención federal para lograr mayoría en el Senado. Desde la presidencia, Irigoyen retoma la idea de la nacionalización del petróleo, que se discute entre la opinión pública desde la fundación de YPF. Controlar la explotación petrolera sirve para aumentar los ingresos del Estado
y poder continuar con la política de reparto de cargos públicos. Al mismo tiempo, busca asegurar la provisión de combustible barato para el desarrollo del sector industrial y achicar la dependencia de las importaciones provenientes de los Estados Unidos. En 1926, ante la propagación de la aftosa, los Estados Unidos prohíben la exportación de carnes. Esto genera un sentimiento antinorteamericano entre los terratenientes que favorece la posición de los conservadores a favor de la nacionalización del petróleo. El apoyo se extiende a la mayoría del ejército, que predica un modelo de país autónomo, a los terratenientes, afectados por el control del negocio de los frigoríficos por parte de los norteamericanos, y a una parte de la población que ve a Estados Unidos como una importante representación del imperialismo con una extensa historia de intervencionismo en América Latina. Pero otros sucesos dejan el tema de la nacionalización del petróleo de lado por el momento. La crisis económica de 1929, iniciada en Estados Unidos, afecta a la economía nacional y el proceso inflacionario socava el apoyo a Irigoyen de los sectores medios y populares urbanos. La oposición política se vuelve dura en el rechazo al uso de la intervención federal como herramienta política. Los problemas se acumulan a la espera de que Irigoyen les dé una solución, ya que el líder radical insiste en estar al tanto de todo. Y entre denuncias de corrupción, renuncias masivas de miembros del gobierno y la creciente incapacidad física de Hipólito Yrigoyen, la situación política se deteriora día a día. Para mediados de agosto de 1930, el clima político está enrarecido. Hay represión policial contra la oposición y también acciones civiles contra comités radicales y marchas de irigoyenistas. Los principales líderes de la oposición piden la renuncia de Irigoyen y lo hacen responsable de lo que suceda si no acepta. Ministros y militares dejan solo a Irigoyen. El 1 de septiembre se anuncia que el presidente está enfermo. El martes 2 renuncia el ministro de Guerra y viejo partidario radical, el general Luis de Lepián. La figura del general José Félix Uriburu, fiel representante del nacionalismo de derecha y de los círculos opositores, no deja de crecer. Mientras tanto, el general Agustín P. Justo, ex ministro de Guerra durante el gobierno de Alvear, prepara su propio golpe. José Félix Uriburu y Agustín P. Justo coinciden en la necesidad de eliminar la figura de Irigoyen de la escena política. Mientras Uriburu planea abolir los partidos políticos e instaurar un Estado fuerte que transforme la política y la sociedad, Agustín P. Justo sueña con un corto gobierno de facto que llame rápidamente a elecciones y permita la vuelta a un período regido por los conservadores. El vicepresidente Enrique Martínez también pretende desplazar a Irigoyen del poder para asumir la presidencia. Las traiciones dentro del seno del gobierno facilitan el estallido del golpe. Los días 3 y 4 de septiembre se realizan marchas encabezadas por los estudiantes de las universidades de Filosofía y Letras, Ingeniería, Derecho y Medicina, exigiendo la renuncia de Irigoyen.
En Plaza de Mayo, a las puertas de la Casa de Gobierno, se produce un tiroteo en el que mueren un policía y un estudiante. El 5 de septiembre, Enrique Martínez se hace cargo de la presidencia ante el mal estado de salud del presidente. A la madrugada siguiente, Uriburu se dirige al colegio militar y lo subleva sin encontrar oposición. Desde allí, comienza su marcha con apenas 1 millar de cadetes y civiles que lo acompañan. Un grupo de aviones llega desde el Palomar y arroja volantes sobre la ciudad. La columna rebelde avanza por la capital y suma el apoyo de sectores civiles. Se hace un alto en la Plaza del Congreso, donde un político conservador pretende dar un discurso en apoyo a los golpistas conservadores, que es interrumpido a balazos. Los insurrectos piensan que los disparos provienen de diputados y irigoyenistas y deciden abrir fuego nutrido contra el recinto. La columna finalmente llega a la Plaza de Mayo. Los generales José Uriburu y Agustín P. Justo ingresan a la Casa de Gobierno y obligan al vicepresidente Enrique Martínez a firmar la renuncia. Es el día 6 de septiembre de 1930 y se produce el primer golpe militar de la historia argentina. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. Hipólito Yrigoyen, aún enfermo, se dirige a la ciudad de La Plata, desde donde intenta articular la resistencia, pero los jefes militares le informan que también se han plegado a la insurrección. Yrigoyen se entrega y queda detenido en el 7º cuartel de infantería de La Plata. Concluyen así 14 años de gobiernos radicales caracterizados por la popularidad y el liderazgo de Hipólito Yrigoyen. El personalismo del caudillo radical resulta una forma innovadora de manejar el poder político, dividiendo al país en dos: se está a favor o en contra de Yrigoyen. Con su derrocamiento, se lleva a cabo el primer golpe de Estado de la historia argentina.